Mi hija invitó a 200 personas a su boda pero me dejó fuera, a mí, su propio padre. Ese evento es muy exclusivo, un hombre pobre como tú no encaja ahí. Yo solo sonreí. El día de la boda fui igualmente en mi helicóptero, aterricé en los terrenos de su restaurante de élite y revelé toda la verdad. La boda se canceló en 15 minutos. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué hora es donde estás. El teléfono sonó mientras reorganizaba la vieja caja de recetas de Bárbara, algo que hacía cuando la casa se sentía demasiado silenciosa. Tarde de domingo, la luz entraba por las cortinas de la cocina volviéndolo todo ámbar y suave. Casi no contesté. Papá, tengo una noticia increíble, David me pidió matrimonio anoche, nos vamos a casar. La voz de Jennifer me golpeó como una ola, brillante, eléctrica, casi demasiado alegre. Mi hija comprometida, palabras que deberían llenarme de alegría, pero algo en su emoción sonaba ensayado, como si hubiera practicado esa llamada. ¡Qué maravilla, cariño! Estoy muy feliz por ti. Lo sé, deberíamos celebrarlo. ¿Puedes vernos para comer hoy? Cerca de Coconut Grove, en Bellamare, a las 2. ¿Nosotros? No él, no David, el hombre del que no había oído hablar hasta hacía 30 segundos. Nosotros, como si ya fueran un bloque y yo orbitará fuera. Estaré allí. 2 horas después aparqué mi Toyota Camry 2008 en Bellamare y vi un Mercedes negro brillando bajo el sol de Florida, modelo nuevo, aún con placas de concesionario. Aparqué 3 espacios más allá, salí y me vi reflejado en la ventanilla de un coche. Pantalones caqui, polo sencillo, náuticos gastados, simple, práctico, exactamente lo que había elegido ser durante 3 años. A través de la ventana vi a Jennifer frente a un hombre con traje azul marino carísimo. Reía, le tocaba el brazo, animada como no la veía desde antes de que muriera Bárbara. El hombre se giró y me escaneó en 2 segundos de pies a cabeza, como inventariándome, y su expresión cayó en algo que reconocí, desdén educado. Señor Warren, por fin lo conozco, Jennifer habla de usted. El apretón de manos de David Michey fue firme, profesional, terminado antes de empezar. Su sonrisa mostraba dientes perfectos pero nada más. Bonito coche clásico, Toyota, ¿verdad? Duran para siempre. La palabra clásico sonó como un insulto amable. Jennifer jugueteó con la servilleta, mirando más a David que a mí. Me senté, notando el vinilo gastado del asiento y los precios del menú, lo bastante caros para impresionar, no tanto como para que David tuviera que aportar mucho. Calculado. Cuéntame de ti, David. Consultor financiero, reestructuración corporativa. Ayudo a empresas a optimizar activos. Miró su Rolex con rapidez, gesto casual pero estudiado. Me mantiene ocupado. Jennifer intervino con voz demasiado brillante. Pensamos casarnos el 23 de agosto. Sé que es rápido pero la agenda de David es ajustada y encontramos el sitio perfecto. Va a ser precioso, papá, elegante, justo lo que mamá habría amado. La mención de Bárbara me golpeó el pecho. Vi en Jennifer el rostro de mi esposa, que se casó conmigo cuando yo era camarero y creyó en mí cuando no tenía nada, que soñó este momento, que quería que Jennifer fuera feliz y tuviera todo lo que construimos. Pero el momento se sentía hueco. Seguimos con Azure Coast, dijo Jennifer mirando a David buscando aprobación. En Miami Beach, vistas increíbles. Yo conocía Azure Coast, claro, pero no dije nada. David cortaba su filete con precisión quirúrgica. Estas cosas suman rápido. Salón, catering, flores, fácil 50 o 60.000 para algo decente, pero solo se hace una vez, ¿verdad? Normalmente los padres pagan, tradición. No lo dijo como exigencia, pero lo era. Jennifer evitó mirarme, su mano buscó de nuevo el brazo de David. El camarero rellenó el agua y desapareció. El teléfono de David vibró, él lo miró con gesto tenso. Disculpen, llamada de trabajo. Le dio un beso en la sien a Jennifer y salió. Cuando se fue, los hombros de Jennifer cayeron un poco, en sus ojos vi algo que nunca había visto, vergüenza, no por David, por mí. Papá, sé que las bodas cuestan mucho, no esperamos que pagues todo, pero si pudieras ayudar un poco. Estoy feliz por ti, cariño, tu madre esperó años por esto,
Me gustaría que pudieras estar aquí. Su rostro se suavizó pero su mirada bajó a mi cuello gastado, mis manos callosas sujetando el vaso. La suavidad desapareció. Lo que necesites, te ayudaré, mereces un día perfecto. Gracias, papá. Su alivio sonó a obligación. David volvió, dejó el móvil boca arriba mostrando números bursátiles, una declaración de poder. Sonrió a Jennifer. ¿Todo bien?, preguntó ella. Siempre. Me miró. Así que está retirado. Jennifer dijo que trabajaba en hostelería. Trabajaba. Pasado, como si fuera un vestigio. Así es. La comida terminó con apretones de mano. Yo volví a mi Camry, ellos subieron al Mercedes. Jennifer me saludó tras el cristal tintado. La conducción a casa tomó 20 minutos mientras apretaba el volante sintiendo el anillo de boda de Bárbara sobre mi pecho, siempre en una cadena bajo la camisa. Su risa nerviosa resonaba, las miradas de David me quemaban. Mi hija estaba avergonzada de mí. Al llegar, me quedé sentado en la oscuridad del coche, la casa modesta frente a mí, pintura descascarada, césped descuidado, buzón oxidado, la casa que elegí tras morir Bárbara, la que ocultaba quién era. 2 días después Jennifer aparcó en mi entrada. Martes por la tarde, sol cayendo sobre su onda. La vi 30 segundos reuniendo valor mirando mi casa como prueba de que yo vivía al límite. Salió, acomodando su vestido, murmurando algo. Abrí antes de que llamara. Papá. Su abrazo fue mecánico. El jardín está bonito, mintió. Pasamos a la cocina. Ella sujetó una taza desconchada. Miró los muebles viejos, la tele antigua, la alfombra gastada, cada mirada un juicio. Quería hablar de la boda, dijo, David y yo encontramos el sitio perfecto. Azure Coast. Es caro pero es el tipo de lugar que esperan los clientes de David. Necesitamos que todo sea perfecto. Me mostró fotos. Catering de alto nivel, banda en vivo, flores, fotógrafo, videógrafo. ¿Cuánto? 50.000. Sé que es mucho, si no puedes lo entiendo, sus padres aportan y sería importante que tú igualaras por la memoria de mamá. Usó a Bárbara como arma. Tomé un bloc y apunté números interpretando a un padre ajustado. Ella me observaba mezclando esperanza y duda, mirando mensajes de David. Está bien, dije. Jennifer se sorprendió. ¿Qué? Haré la transferencia mañana. Tu madre soñó tu boda perfecta. Confusión cruzó su cara. ¿De dónde sacaría yo 50.000 viviendo así? Pero la alivió. Me abrazó con más fuerza. Gracias, papá. Pero sonó vacío. Se fue a los 15 minutos. Yo encendí el ordenador, abrí el banco. En la cuenta que ella conocía tenía 75.000 para dar credibilidad. Programé 50.000 para ella, como si fuera todo lo que tenía. Bajo esa cuenta, en pestañas que no abrí, estaban los millones intactos. Esa noche salí a la terraza con una foto de Bárbara del día de apertura de Azure Coast, hace 15 años. Construimos 8 restaurantes en Florida. Azure Coast, la joya. Bárbara insistió en criar a Jennifer con humildad pese a la riqueza. Tras su muerte decidí vivir modestamente y ver quién me valoraba a mí y no a mi dinero. 3 años interpretando ser pobre. Jennifer siempre aprobó, hasta ahora. Escuché voces afuera. Fui a la cocina. Jennifer estaba en el porche al teléfono. Creía que yo no estaba. Me lo dio todo, los 50.000, sin preguntas. La voz de David sonaba burlona. Lo sé, probablemente es todo lo que tiene. Jennifer rió seca. Ojalá no espere tener un papel importante en la boda, David, tus socios estarán allí, no podemos tenerlo con esa ropa como si. Se detuvo, miró hacia la puerta. Me oculté. Su voz bajó, palabras sueltas, mesa pequeña al fondo, quizás solo la ceremonia. Colgó y se fue. Volví a la terraza con la foto de Bárbara, la conversación repetida en mi mente. Jennifer había elegido mi restaurante sin saber que era mío. La ironía era hiriente. Abrí de nuevo el banco, vi la transferencia programada, vi los millones que ella nunca vería. Cerré la app.
Una decisión se cristalizó. Iré a esa boda, me invite o no. 4 días después de enviar el dinero llegó el sábado, sol brillante y un buzón vacío. Una semana para la boda. Mis vecinos recibieron invitaciones hacía 3 días, elegantes sobres crema. Yo nada. Llamé a Jennifer con voz ligera. Cariño, no me ha llegado la invitación, ¿va por correo o por email? Oh, papá, la imprenta tuvo retrasos, estamos escribiéndolas, tantos invitados, 200, llevaré la tuya personalmente. Colgué sin creerla. A la mañana siguiente fui a mi cafetería habitual. Allí me vio Robert, el vecino jubilado. Se acercó contento. Felicidades por la boda de Jennifer, Azure Coast, wow, es en Miami Beach, ¿no? Mi mano se congeló. Azure Coast, repetí. Sí, maravillosa. Debió costar una fortuna. Sacó su teléfono y me mostró la invitación digital. Diseño elegante, nombres, fecha, 4 de la tarde, logo de Azure Coast, mi logo. ¿Cuándo la recibió? Hace 3 días. Toda la barriada habla. Debes estar orgulloso. Orgulloso. Me quedé allí mientras él describía la terraza, el helipuerto privado, lo difícil que era reservar sin conocer a alguien. Cada detalle lo construí yo. Pasé por Azure Coast, me quedé observando el brunch dominical en el lugar donde se celebraría la boda a la que no estaba invitado. Ya en casa intenté justificar a Jennifer, pero recordé su llamada, no podemos tenerlo con esa ropa. Esa noche saqué la carpeta con todo lo que pagué por ella, matrícula universitaria, 80.000, su onda de 15.000, alquileres, 9.000. En total, 350.000 en 34 años. Y aún así le avergonzaba invitarme. 3 días pasaron sin noticias. El martes por la noche, 4 días para la boda, llamé a Jennifer. 3 toques. Hey papá, ¿qué pasa? Su tono falso. Estaba en mi terraza y fui directo. Jennifer, necesito saber si estoy invitado a tu boda, ¿sí o no? Silencio de 15 segundos. Escuché su respiración, la voz de David. La pausa lo dijo todo. Papá, será un evento de élite, los socios de David estarán allí, gente importante. Alguien en tu situación económica se sentiría fuera de lugar, no es personal. ¿Dices que no estoy invitado porque no tengo suficiente dinero? Es más complicado. Eres un padre maravilloso, me diste todo, literalmente tus últimos 50.000, aprecio ese sacrificio, pero esta boda representa la carrera de David, nuestro futuro, necesitamos proyectar la imagen adecuada. Ella hizo una pausa. Yo no dije nada, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Con esa ropa, conduciendo ese coche, llamarías la atención por los motivos equivocados. Los socios de David estarán evaluándolo a él, evaluándonos a nosotros. Esto no va de amor, va de imagen, de ascenso profesional. Seguro que entiendes que los negocios funcionan así a veces. Entiendo de negocios, dije en voz baja. De todas formas serías desgraciado, papá. Su voz se volvió casi condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Esta gente habla de inversiones, de carteras inmobiliarias, de acuerdos internacionales. ¿De qué hablarías tú? ¿De tu jubilación, de tu casa? Mereces pasar el día relajado, no sintiéndote menos ante gente exitosa. En realidad hacemos esto tanto por ti como por nosotros. Sus palabras sonaban ensayadas, me di cuenta de que no era una decisión improvisada, lo habían planeado desde el principio. Los retrasos de imprenta, la promesa de traerme la invitación en persona, todo eran mentiras para ganar tiempo y que yo no me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde para protestar. Entiendo perfectamente, dije, gracias por tu sinceridad, Jennifer. Hice una pausa, pensé en Bárbara, en la mujer que me amó cuando solo era camarero, que levantó un imperio a mi lado, que insistió en criar a nuestra hija con valores y humildad, la mujer que murió creyendo que Jennifer había aprendido esas lecciones. Disfruta tu boda, tu madre estaría orgullosa de ver en qué mujer te has convertido. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Me quedé un largo rato en la oscuridad de la terraza, con el teléfono apoyado en la palma y sintiendo que algo cambiaba mi pecho. El dolor seguía ahí, agudo, tan real y profundo como el que sentí cuando perdí a Bárbara, pero debajo se cristalizaba algo más duro, algo que venía formándose desde que escuché a escondidas la llamada burlona de Jennifer, desde que Robert me enseñó la invitación,
desde que comprendí que mi hija había elegido mi restaurante sin saber que era mío. Desde hacía 3 años, desde la muerte de Bárbara, había vivido con modestia para ver el verdadero carácter de la gente. Misión cumplida. Había visto la verdad de mi hija, en sus propias palabras. Ahora ella vería la mía. Entré en casa, encendí todas las luces y abrí el portátil. Entré en mis cuentas bancarias reales, no en la modesta cuenta corriente que Jennifer conocía, sino en las que guardaban la fortuna de 20 años construyendo restaurantes, de inversiones inteligentes, de la venta de 2 locales el año anterior. Los números brillaron en la pantalla. 180 millones de dólares. Abrí una pestaña nueva y busqué alquiler de helicóptero Robinson R-44 Miami. Otra pestaña, helipuerto Azure Coast Miami Beach. Fui a mis contactos y encontré el número de Steven Murphy, gerente del restaurante Azure Coast, mi restaurante, el lugar de la boda de Jennifer. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Todavía no, tenía que pensarlo con calma, estratégicamente, como construí mi negocio, de forma metódica, cuidando el tiempo y los detalles. Cogí la foto de Bárbara del otro cuarto y la puse junto al portátil. Quería que me mirara mientras tomaba decisiones, quería sentir su presencia. Si Jennifer quería un evento de élite en un lugar exclusivo, le daría exactamente eso y más de lo que había pedido. El padre herido quedaba atrás, el hombre estratégico, el que convirtió un pequeño café junto al mar en un imperio de 8 restaurantes, el que negoció acuerdos millonarios, el que sabía exactamente cómo funciona el poder, ese hombre había vuelto. Abrí un documento nuevo y escribí un título: Estrategia de llegada, sábado 23 de agosto. Mis dedos dudaron un segundo sobre el teclado y luego empecé a escribir de forma constante y metódica, construyendo la estructura. 4 días para preparar la entrada más importante de mi vida. El reloj marcaba las 10:47 de la noche, no iba a dormir, no lo necesitaba. El miércoles por la mañana amaneció con un sol brillante y un propósito claro. Había pasado la noche trazando estrategias, calculando tiempos, levantando el esqueleto del plan, ahora necesitaba aliados. Metí en el maletín el portátil, documentos, escrituras de propiedad, extractos bancarios, la carpeta con los recibos de cada dólar que había dado a Jennifer en 34 años y conduje mi viejo Toyota hacia el centro de Miami. Las torres de cristal reflejaban la luz de la mañana y hacían que la ciudad pareciera más limpia de lo que era. Aparqué en el garaje bajo el edificio de Robert Chen y subí en ascensor a la planta 23. Robert llevaba 20 años siendo mi abogado, había estructurado Warren's Elite Dining, conocía cada detalle de mi riqueza oculta y era la única persona a la que le había contado mi decisión de vivir modestamente tras la muerte de Bárbara. Su asistente me hizo pasar a la sala de juntas con vistas a la bahía de Biscayne. Robert entró con un café en la mano y su sonrisa profesional habitual se quebró al ver mi cara. ¿Qué ha pasado? Le conté todo, el rechazo de Jennifer, su explicación de que yo era demasiado pobre y la avergonzaría, que debía quedarme en casa, el detalle de que el lugar fuera Azure Coast, mi propio restaurante. La compostura de Robert se resquebrajó. ¿Dijo qué? ¿Que eres demasiado pobre para su boda? ¿En tu restaurante? Dejó la taza tan fuerte que el café se derramó. Clifton, esto va más allá de la falta de respeto. ¿Qué quieres hacer? Extendí los documentos sobre la mesa, escrituras, estados financieros, la cronología de mi experimento de 3 años. Quiero ir a la boda de mi hija, llegaré en helicóptero el sábado a las 4:30 de la tarde, aterrizaré en el helipuerto que instalé hace 5 años y entraré en mi restaurante, no interrumpiré la ceremonia, solo estaré allí, la verdad se encargará del resto. Robert me estudió un momento y asintió, se activó su modo abogado y empezó a hacer llamadas. Primero a un servicio de charter de helicópteros que usaba con clientes corporativos, Robinson R-44, tarde del sábado, salida a las 4:10, sí, aterrizaje en el restaurante Azure Coast de Miami Beach, confirmando que el helipuerto lo permite. Negoció el precio, confirmó el seguro y cerró la reserva mientras yo escuchaba. Necesitarás un testigo, dijo al colgar, alguien que pueda verificar lo que pase, voy a liberar mi sábado por la tarde. Pasamos 2 horas planificando la logística, los tiempos, los límites legales, qué podía decir y qué no. Robert tomó notas con su letra precisa, levantando una estructura que me protegiera de acusaciones de alteración del orden o allanamiento. Es tu propiedad, confirmó. Ella ha alquilado el salón pero el dueño eres tú.
Legalmente tienes todo el derecho a estar allí. Al salir de su oficina conduje hasta Miami Beach y hasta Azure Coast. No iba desde hacía 3 años. Parte de mi decisión de hacerme invisible, de probar quién me valoraba a mí y no a mi dinero. Aparqué en la zona de empleados y entré por la puerta de servicio. La cocina olía a ajo y marisco fresco. Los cocineros de línea trabajaban sin parar en pleno servicio de mediodía. Stephen Murphy casi deja caer la carpeta al verme. Señor Warren. Hasta entonces solo habíamos tratado por correo. Él creía que rendía cuentas a una gestora y no conocía la cara del dueño. Le pedí hablar en privado y me llevó a su diminuta oficina con vistas a la terraza del océano. Stephen, tengo que contarte algo y necesito tu ayuda. Le expliqué todo, la boda de mi hija, su creencia de que yo era pobre, su decisión de excluirme. El rostro de Stephen pasó de la sorpresa a la confusión y luego a la rabia. Espera, ¿Jennifer Warren es su hija, la novia que lleva 2 meses mandando correos? Abrió en el ordenador el contrato de la boda y me enseñó cada detalle. Hizo que su prometido llamara la semana pasada pidiendo un descuento por amigos. Les dije que nuestras tarifas no se negocian. Pagaron 58.000. Más de los 50.000 que yo le di. Había gastado mi dinero y más, mientras me dejaba fuera. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó Stephen. La tarde del sábado, a las 4:30 en punto, un helicóptero aterrizará en la plataforma norte. Seré yo. Asegúrate de que la zona esté despejada y cuando entre solo confirma quién soy, si alguien pregunta. La mandíbula de Stephen se tensó. Será un placer. Recorrí mi restaurante antes de irme, acaricié la barra de caoba que había elegido hacía 15 años, miré la vista al mar a través de los ventanales, vi la foto enmarcada de la pared, el día de la inauguración de Azure Coast, Bárbara y yo cortando la cinta, que Stephen había mantenido impecable. El restaurante era precioso, exitoso, mío, y Jennifer lo había elegido sin saberlo. Esa tarde, ya en casa, mi móvil vibró con un mensaje suyo. Papá, por favor no vengas a Azure Coast el sábado, sé que quizá quieras ver el sitio pero sería demasiado doloroso para ti mirar desde fuera, quédate en casa y relájate, el domingo iremos a verte y te enseñaremos fotos, te quiero. Lo leí 3 veces. De verdad pensaba que yo me quedaría fuera de mi propio restaurante mirando por las ventanas como un mendigo. La condescendencia en ese te quiero me hizo apretar la mandíbula. No respondí. En lugar de eso abrí el armario y saqué la funda que no tocaba desde hacía 3 años. Dentro estaba mi traje Tom Ford, gris carbón con finas rayas, los zapatos de piel italianos, los gemelos de platino que habían sido de mi padre. Había llevado ese traje a reuniones con inversores, inauguraciones, galas benéficas con Bárbara, lo volvería a llevar el sábado. Me lo probé frente al espejo. El hombre que me miraba no era el jubilado modesto de polos y caquis, sino el empresario que construyó un imperio, el marido que estuvo junto a Bárbara cortando cintas, el padre que merecía respeto. Colgué el traje en la puerta del armario, donde pudiera verlo, puse la alarma temprano para el sábado, revisé la confirmación del helicóptero en el móvil. Robinson R-44, salida a las 4:10, aterrizaje en Azure Coast a las 4:30. 3 días para el sábado, 72 horas hasta la boda de Jennifer. Miré la foto de Bárbara en la mesilla, la misma imagen que cuelga en Azure Coast, los 2 jóvenes, ilusionados y orgullosos. Eligió nuestro restaurante, Bárbara, susurré, de todos los lugares de Miami eligió el nuestro y ni siquiera lo sabe. La ironía te habría hecho reír, luego llorar y después preguntarme qué pensaba hacer. Ahora lo verías. El ruido del helicóptero resultó sorprendentemente soportable con los auriculares puestos, un zumbido constante bajo los avisos ocasionales del piloto. Abajo, Miami Beach se extendía en patrones geométricos, edificios blancos, piscinas turquesa, el azul más oscuro del océano. Llevaba mi traje Tom Ford, los gemelos de platino captando la luz de la tarde. Azure Coast en 2 minutos, señor Warren, la voz del piloto crepitó en los cascos. Me incliné hacia adelante, viendo la costa definirse, y entonces lo vi, mi restaurante. La terraza frente al mar estaba llena de gente de etiqueta, vestidos de colores y trajes oscuros componiendo un mosaico de celebración. No distinguí a Jennifer desde esa altura, pero sabía que estaba abajo recibiendo invitados, haciendo de novia perfecta, convencida de que su padre pobre estaba solo en casa. Daremos una vuelta y luego entraremos desde el norte, dijo el piloto. Yo lo había pedido,
quería que todos se fijaran, quería espectáculo. El helicóptero viró y vi cómo las cabezas se levantaban en la terraza, la gente señalaba, se tapaba los ojos del sol, los móviles aparecieron en las manos captando esa llegada inesperada. Completamos el círculo y descendimos hacia la plataforma. Steven la había despejado, sin mesas ni decoración, solo el helipuerto que mandé construir hace 5 años justamente para esto. El Robinson R-44 tocó suelo a las 4:30 en punto. A través de la ventanilla veía la multitud a unos 15 metros, las conversaciones se pararon, las copas de champán quedaron en el aire, todas las miradas se giraron hacia el helicóptero. El piloto cortó motor, el viento de las aspas agitó las palmeras. Abrí la puerta y bajé. El traje Tom Ford era una armadura, los zapatos italianos pisaron el cemento, me alejé del helicóptero con pasos medidos, sin prisa, dejando que todos me vieran bien. Empezaron los murmullos, los móviles se alzaron más, grabando. Entonces la vi, Jennifer estaba cerca de la entrada de la terraza, vestido de novia blanco impecable, la copa de champán detenida a medio camino de sus labios, David a su lado, smoking perfecto, su expresión pasó de la confusión al reconocimiento y luego a la alarma. Jennifer reaccionó primero, corrió hacia mí con el vestido arrastrándose, David detrás, su cara lo decía todo, shock, rabia, vergüenza, hasta quedar en una acusación defensiva. «Papá». Llegó jadeando, las palabras salieron atropelladas. «¿Qué haces aquí? ¿De dónde has sacado ese helicóptero? ¿Ese traje? ¿Lo has alquilado? ¿Has pedido dinero prestado? ¿Estás intentando avergonzarme en mi propia boda?» Su voz subía con cada pregunta, los invitados cercanos se giraban a mirar. David llegó a su lado, puso una mano de advertencia en su brazo, los ojos recorriendo a sus colegas y clientes, calculando el daño social. Yo no respondí, solo sonreí, sereno, seguro. Creo que ya es hora de que todos conozcan la verdad. Pasé junto a ella hacia la entrada del restaurante, me siguió protestando, David también, exigiendo explicaciones, los invitados se apartaban creando un pasillo para ese extraño cortejo, el padre del helicóptero, la novia persiguiéndolo, el novio intentando contener el desastre. Steven Murphy nos esperaba en la puerta sujetando el pomo. Su rostro se mantuvo neutral pero me dio una leve inclinación de cabeza, cortesía profesional entre dueño y empleado. Entramos en el salón principal y fui directo a la pared del fondo, a la fotografía que colgaba allí desde hacía 15 años. Más invitados nos siguieron, unas 50 personas, atraídas por la escena, la confusión. Jennifer y David intentaron ponerse entre mí y la gente, pero yo me aparté y señalé la pared. La foto medía algo más de 1 metro de ancho, nítida, Bárbara y yo frente a Azure Coast el día de la inauguración, mayo de 2010, los dos más jóvenes, ella radiante de azul, yo en traje, detrás el nombre del restaurante brillando con letras nuevas, las tijeras enormes en nuestras manos, la cinta roja cortada y cayendo. Bajo la foto, una placa de latón, Azure Coast, fundado por Clifton y Barbara Warren, 15 de mayo de 2010, primer local de Warren's Elite Dining. Me giré hacia el grupo, Jennifer, David, sus amigos, colegas, familiares, todos mirando, varios móviles aún grabando. Puse la mano sobre el marco. Me gustaría que conocieran a mi difunta esposa, Bárbara. Aquí estamos nosotros hace 15 años, inaugurando Azure Coast. Mi voz llenó el salón. Soy Clifton Warren, soy dueño de este restaurante y de otros 7 en Florida. Mi hija se casa hoy aquí, en mi restaurante, en la boda de la que me dijo que era demasiado pobre para asistir. Las palabras quedaron en el aire, el silencio fue total. Una 50 de invitados miraron la foto, luego a mí y después a Jennifer. El piloto rojo de grabación parpadeaba en un móvil. La cara de David se había quedado sin color, la mano se deslizó del brazo de Jennifer. Ella estaba inmóvil, la boca abierta sin poder articular, la copa empezando a temblar. Alguien al fondo empezó a teclear en su teléfono, luego otro. El nombre de Clifton Warren se buscaba, se googleaba, se investigaba, casi podía oír cómo terminaba mi anonimato, la verdad extendiéndose por las redes. Steven dio un paso al frente rompiendo el silencio. Es cierto, el señor Warren es el propietario, llevo 8 años gestionando este restaurante para él. Más dedos escribiendo, más búsquedas, rostros iluminados por las pantallas. Jennifer por fin encontró la voz, salió en un susurro.
No, eso no, tú no puedes ser. Yo la miré de frente, dejé que viera algo que nunca había visto en mí, no rabia, ni siquiera dolor, sino justicia serena. Si puedo, Jennifer, siempre lo he sido. El silencio duró quizá 3 segundos, luego los teléfonos empezaron a vibrar con resultados. Una mujer del fondo, colega de David por su aspecto, leyó en voz alta desde la pantalla con incredulidad creciente. Warren's Elite Dining, 8 locales en Florida, patrimonio estimado entre 150 y 200 millones de dólares. Las palabras recorrieron la sala. Más caras se iluminaron, veía cómo la información se contagiaba. Uno buscaba, se lo enseñaba al de al lado, ambos confirmaban y luego volvían a mirarme. Otro anunció un artículo de Forbes de 2019, El imperio de restaurantes oculto de Florida, la historia de éxito de los Warren. Un hombre de 1,60 levantó el móvil mostrando un perfil de LinkedIn. Clifton Warren, fundador y director ejecutivo de Warren's Elite Dining LLC, Universidad de Miami, Escuela de Negocios, 40 años en el sector hostelero. La avalancha de pruebas continuó. Fotos mías en eventos de empresa, inauguraciones, galas benéficas, todas de antes de la muerte de Bárbara, todas mostrando al empresario rico que solía ser en público. El jefe de David, un hombre de pelo plateado al que reconocí del ensayo de la ceremonia, miró su teléfono, luego a David, y su expresión se oscureció de comprensión. Steven alzó la voz con autoridad profesional entre el murmullo. Todo lo que ha dicho el señor Warren es cierto. Llevo 8 años gestionando Azure Coast informando directamente a él, es dueño de este local y de otros 7, ha sido mi empleador desde que empecé en este negocio. La confirmación desde una fuente neutral, sin motivo para mentir, solidificó la verdad. Los murmullos crecieron. Una mujer se abrió paso hacia David, su hermana, Patricia, con la cara encendida, susurrándole algo que no oí pero cuyos gestos agresivos dejaban claro. David reaccionó de pronto, acercándose a mí con entusiasmo forzado, mano extendida, sonrisa demasiado amplia. Señor Warren, qué sorpresa tan increíble. Jennifer debe de haber querido preservar el misterio, mantener su éxito en privado. Qué estrategia tan brillante, muy humilde, muy sabia. Su voz estaba proyectada para la audiencia, intentando reescribir el relato, hacer ver que todo estaba planeado. Yo no le estreché la mano. Aquí no hay estrategia, David, dije claro para que todos escucharan. Mi hija me dijo de forma explícita que era demasiado pobre para su boda de élite, que alguien en mi situación económica se sentiría incómodo entre gente exitosa. Eligió mi propio restaurante sin saber que era mío. Jennifer salió por fin de su parálisis, las lágrimas le corrían por la cara, arruinándole el maquillaje. Extendió las manos temblorosas hacia mí. Papá, por favor, yo no sabía, pensé que vivías tan modestamente, asumí que estabas pasando apuros, solo intentaba. Pero las palabras se le deshicieron al ver los rostros de los invitados, el juicio en sus ojos, los teléfonos aún grabando. Se giró contra David. Tú dijiste que él no podía permitirse estar aquí. Tú dijiste que teníamos que proteger nuestra imagen, esto es culpa tuya. El rostro de David se endureció, su unidad se quebró en público y el estrés dejó al descubierto lo que su relación era en realidad, estatus, no amor. Me dirigí al grupo por última vez. La boda está completamente pagada, la ceremonia seguirá según lo previsto, no voy a arruinar más el día de mi hija, pero quería que todos supieran la verdad de lo que ha pasado aquí, quien decidió que un padre no era digno de estar en la boda de su hija porque conducía un coche viejo y vivía en una casa modesta. Me giré hacia Jennifer y la miré directamente. Tu madre construyó este negocio conmigo, se le habría roto el corazón al ver en qué te has convertido. Luego caminé hacia la salida. Steven abrió la puerta, no miré atrás. A mi espalda, el murmullo se convirtió en conversaciones abiertas, el escándalo extendiéndose entre 200 invitados que llevarían esta historia por los círculos sociales de Miami al amanecer. Fuera, la brisa del océano me golpeó la cara, el helicóptero me esperaba en la plataforma. Steven me siguió. Señor Warren, ¿quiere que sigamos adelante con la ceremonia? Me detuve a pensarlo. La ceremonia debía empezar en 20 minutos, los 200 invitados estaban allí, el lugar listo. Pensé en Bárbara, en la gracia, en no convertirme en alguien vengativo. Sí, que tengan su boda, ya la han pagado de formas que el dinero no puede medir. Subí al helicóptero,
Mientras despegábamos vi la terraza abajo, los grupos de invitados formando corrillos, conversaciones agitadas, teléfonos en la oreja haciendo llamadas, el escándalo escapando de esos límites. Para la mañana siguiente todo el mundo en la comunidad empresarial de Miami sabría lo ocurrido. La mañana del domingo llegó con un sol implacable y mi teléfono sonando sin parar. Me senté en la terraza con el café enfriándose, viendo aparecer el nombre de Jennifer en la pantalla por 23ª vez, 9:30. Las llamadas habían empezado a las 7. No contesté. Entre llamada y llamada llegaban mensajes. Papá, por favor contesta, necesito explicarte, lo siento muchísimo, dame una oportunidad. Leí cada uno, no borré ninguno, pero tampoco respondí. Al otro lado de la ciudad, en la casa cara de Coconut Grove que Jennifer y David alquilaban por $7,000 al mes, lo sabía por el contrato que me pidió firmar como avalista el año anterior, los recién casados no disfrutaban de su primer día de matrimonio. No lo sabía de primera mano, pero Robert Chen me mandó mensajes a media mañana con noticias que le habían llegado por canales profesionales. David paseaba de habitación en habitación, su móvil mostrando visitas a su perfil de LinkedIn, preguntas cuidadosamente formuladas de colegas, un mensaje corto de su jefe citándolo a una reunión el lunes. La historia se extendió de forma exponencial el domingo. Lo que empezó con 200 invitados se convirtió en 2.000 impresiones en redes sociales y luego en 20.000 a medida que la gente compartía el relato. Un padre rico al que no invitan a la boda de su hija en su propio restaurante. La narrativa era irresistible. Mi móvil mostraba notificaciones de antiguos socios de negocios, gente con la que no hablaba desde hacía 3 años y que ahora se preguntaba por mi regreso a la escena pública. También los ignoré. El único mensaje que me planteé contestar fue el de Robert. He oído que todo salió según el plan, ejecución perfecta, los límites legales se respetaron, llámame cuando estés listo. Yo aún no lo estaba. El lunes por la mañana David recibió la citación. Robert se enteró a mediodía. Las redes profesionales del sector financiero en Miami hablaban mucho, y la noticia corría rápido cuando alguien notable tropezaba. David llegó a su oficina del centro a las 9:45, 15 minutos antes de la reunión de las 10. La recepcionista evitó mirarlo. 3 socios principales lo esperaban en la sala de juntas, su expediente abierto sobre la mesa. Robert supo los detalles por un asistente legal de un despacho del mismo edificio. El socio principal, el mismo que había estado en la boda, habló sin rodeos. David, hemos recibido llamadas de 4 clientes importantes desde el sábado, se sienten incómodos manteniendo relación con alguien que demuestra un juicio tan pobre en sus asuntos personales. Si eres capaz de excluir a tu propio suegro de un evento familiar por una pobreza percibida, ¿qué dice eso de tus valores, de tu ética, de tus decisiones con su dinero? David intentó explicarse, maquillar la historia, presentarlo como un malentendido. Los socios escucharon con cortesía y dieron su veredicto. Desde ese momento lo transferían de gestión de patrimonios a operaciones internas, un puesto de back office con contacto mínimo con clientes, su sueldo pasaba de 250.000 a 150.000 anuales, una rebaja del 40%, la oficina de esquina reasignada, su asistente trasladada, su cartera de clientes redistribuida. Esto no es un despido, aclaró el socio principal, considéralo una oportunidad para reconstruir tu reputación y demostrar mejor criterio a partir de ahora. David salió a las 10:45, a mediodía ya había metido sus cosas en cajas y a la 1 de la tarde estaba instalado en un despacho interior sin ventanas en la 3ª planta. Esa tarde Patricia Holmes llamó a David. A diferencia de las súplicas de Jennifer hacia mí, la rabia de Patricia no necesitó dejarse en un buzón de voz. Su voz cortó el aire. Robert lo supo porque el marido de Patricia, abogado corporativo, se lo contó en su partida de golf mensual. Has destruido la reputación de nuestra familia, mamá y papá están humillados, todo el mundo en el club de campo sabe lo que hiciste. Eres consultor financiero, David, la debida diligencia es literalmente tu trabajo y ni siquiera fuiste capaz de investigar el patrimonio de tu propio suegro antes de insultarlo. La llamada terminó con su exigencia de que él y Jennifer se saltaran los próximos eventos familiares. Hasta que esto se calme. No se calmaría. El lunes por la noche Jennifer me había llamado 47 veces. No escuché ninguno de los mensajes, pero veía el contador subir. Sus textos se volvieron cada vez más desesperados. Disculpas detalladas,
explicaciones de sus motivos, promesas de cambiar, súplicas de perdón. Yo me senté en mi salón modesto, el mismo que a ella le avergonzaba, y leí cada mensaje con atención. Vi el patrón. Primero se disculpaba por el malentendido, luego por no haber descubierto mi riqueza, luego por herir mis sentimientos, pero en ningún punto pedía perdón por lo esencial: haber sentido vergüenza de mí, haber valorado el dinero por encima de las relaciones, haber elegido el estatus antes que la familia. Lo que sentía era pena por haber sido descubierta, por las consecuencias, no un arrepentimiento real por lo que había mostrado de sí misma. El móvil volvió a vibrar con el nombre de Jennifer, 48ª llamada. Cogí el teléfono, no para contestar, todavía no, sino para sostenerlo y pensar en lo que venía después. Ya había demostrado mi punto, la verdad era pública, la carrera de David estaba dañada, la posición social de Jennifer hecha añicos. Pero ¿y ahora qué? La foto de Bárbara estaba sobre la mesa, imaginé su voz: ya les has enseñado quién eres, ahora enséñales quién aún puede ser. Dejé el teléfono sin contestar. Mañana llamaría a Robert Chen, hablaríamos de la realidad financiera que ahora afrontaban Jennifer y David, la casa de alquiler carísima que no podían pagar con el sueldo reducido de David, las deudas acumuladas organizando una boda extravagante, las facturas que llegarían en cuestión de semanas. El castigo social estaba completo, pero la verdadera lección sobre dinero, valores y consecuencias apenas empezaba, y esta vez pensaba enseñarla bien. El martes por la mañana estaban en su mesa de cocina, rodeados de facturas y extractos sobre el mármol caro. La calculadora de David reposaba entre los papeles con los números brillando como una acusación. «Gastamos 80.000 en esa boda», dijo con voz hueca, 50 de tu padre, 30 de nuestros ahorros han desaparecido, mi sueldo ha bajado 100.000 al año, esos son unos 8.000 menos al mes después de impuestos, tu sueldo está a punto de bajar 20.000, esta casa cuesta 7.000 al mes, suma servicios, coches, seguros, comida. Empujó la calculadora hacia Jennifer. Estamos por debajo del agua al menos 3.000 cada mes. El portátil de Jennifer mostraba el portal de recursos humanos, una solicitud de reunión de su supervisora con el asunto reunión necesaria. Lunes, había aplazado abrirla, pero ahora hizo clic. El correo estaba escrito con profesionalidad pero era claro: los recientes acontecimientos personales han generado preocupación sobre la relación con los clientes, necesitamos hablar de tu puesto. Me van a degradar, susurró. David se desplomó hacia atrás. Necesitamos encontrar un lugar más barato, o tú mantienes tu sueldo completo. O dejó la frase en el aire, la opción no dicha flotó entre ellos: llamar a su padre. Él no va a ayudarnos. Las lágrimas de Jennifer estallaron de repente. Le dije que era demasiado pobre para mi boda, que me avergonzaría. ¿Por qué iba a ayudarnos ahora? La frustración de David hirvió. Esto es culpa tuya, tu error al juzgar su situación, tu disposición a excluir a la familia por estatus. La cabeza de Jennifer se irguió. Tú me convenciste, tú insististe en la imagen y los contactos profesionales, fuiste tú quien me hizo avergonzarme de mi propio padre, esto es tan culpa tuya como mía. La discusión dejó al desnudo la verdad que evitaban, los dos eran responsables, los dos cómplices y los dos pagando el precio. El martes por la tarde, la reunión de Jennifer con su supervisora confirmó sus miedos. La reasignación a un puesto inferior implicaba una rebaja de sueldo de 75.000 a 55.000 al año, otros 20.000 menos. Para la mañana del miércoles habían tocado fondo. David estaba sentado en su sofá caro, mirando el arte abstracto que compraron para impresionar invitados. Jennifer de pie junto a la ventana contemplando el jardín cuidado que ya no podían permitirse mantener. Tenemos que ir a ver a mi padre, dijo en voz baja, no para pedir dinero, para pedir perdón, perdón de verdad. David la miró. ¿Crees que nos recibirá? No lo sé, pero es lo único honesto que nos queda. El miércoles por la tarde condujeron hasta Coral Gables. Jennifer había llamado antes, dejando un mensaje diciendo que querían visitarme, prometiendo que no habría excusas. Le respondí con un solo mensaje de texto: bien. Se quedaron sentados en el coche 5 minutos, ninguno queriendo enfrentarse a mí, ambos sabiendo que debían hacerlo. La casa ahora se veía diferente, no cutre, sino intencionadamente modesta, no pobre, sino deliberada. La pintura descascarada era camuflaje, el césped descuidado, una prueba.
Abrí la puerta antes de que llamaran. Los había visto sentados en la entrada reuniendo valor. Tenían otro aspecto, no eran la pareja segura de hacía 2 semanas, sino 2 personas humilladas, cansadas e inseguras. Pasad. Los llevé a la terraza, a las mismas sillas de plástico barato que Jennifer había juzgado antes. Nos sentamos en silencio un momento, la brisa traía sonidos lejanos de vecinos. Jennifer habló primero, la voz rota. Papá, fui horrible, valoré más el dinero y el estatus que a ti, sentí vergüenza de ti y esa vergüenza tenía que ver conmigo, no contigo. Tú merecías algo mejor, una hija que viera tu valor más allá de tu cuenta bancaria. David intervino después, con voz baja pero firme. Fui yo quien la empujó a excluirte, estaba obsesionado con la imagen, con lo que pensarían mis colegas, la convencí de que tenerte allí perjudicaría nuestra reputación, estaba equivocado en todo lo que importa. Les observé la cara, medí su sinceridad. Sus palabras no sonaban ensayadas, el arrepentimiento era real. Me recosté en la silla de plástico mirándolos al otro lado de la mesa. La foto de Bárbara se veía a través de la mosquitera, observando desde dentro. Vi las lágrimas de mi hija, no un llanto manipulador sino un duelo genuino. Vi los hombros caídos de David, no una pose defensiva sino una rendición auténtica. Esto era lo que yo quería, no su destrucción, sino su comprensión, no su derrumbe financiero, sino su despertar moral. Respiré hondo. No revelé mi riqueza para castigaros, lo hice para enseñaros algo. La pregunta ahora es, ¿habéis aprendido? Jennifer levantó la vista, una chispa de esperanza entre lágrimas. David me sostuvo la mirada por primera vez desde que llegó. Me levanté y me estiré. Volved mañana por la mañana a las 10, nos vemos en Azure Coast, tengo una propuesta. Entré en la casa dejándolos en la terraza. Mientras se iban escuché a Jennifer susurrar por la ventanilla abierta. ¿Crees que nos perdonará? David no respondió. Ninguno sabía la respuesta, pero la descubrirían al día siguiente. El jueves por la mañana, a las 9:45, aparcaron en el estacionamiento de Azure Coast, 15 minutos antes de la hora. El restaurante donde su boda se había convertido en desastre 5 días antes se sentía distinto. Ya no era un lugar de celebración sino de juicio y quizá de redención. A las 9:55 entraron. Stephen Murphy los recibió con gesto profesionalmente neutro y los condujo por el salón principal, pasando frente a la foto de Bárbara y de mí el día de la apertura, hasta mi despacho privado con vistas a la terraza. Yo estaba sentado detrás de un escritorio sencillo, con polo y pantalones caqui, pareciendo el padre modesto que ellos creían conocer. Les indiqué que se sentaran. El despacho estaba en silencio, solo nosotros 3 y el sonido de las olas por la ventana abierta. He pensado en vuestra disculpa, creo que es sincera. Habéis sufrido consecuencias y las consecuencias enseñan lo que las palabras no pueden. Estoy dispuesto a perdonaros, pero perdonar no significa borrar lo que pasó, significa seguir adelante con un entendimiento claro. Hice una pausa para que calara. La confianza hay que reconstruirla y reconstruir exige acciones, no promesas. Jennifer asintió llorando en silencio. David se inclinó hacia adelante atento. Deslicé una carpeta hacia él. Descripción de puesto. Responsable financiero de Warren's Elite Dining. Gestionarás cuentas a pagar, presupuestos y proveedores de los 8 restaurantes. El sueldo es de 85.000 al año con beneficios. Dependerás de mi director financiero. Trabajarás en una oficina interna en la sede corporativa, sin clientela que adular, sin juegos de estatus. Solo trabajo real gestionando dinero real con integridad real. David abrió la carpeta y leyó despacio, deteniéndose con el dedo en la cifra del salario, menos de la mitad de lo que ganaba antes. Me miró. Será un honor. Sé que es menos de lo que cobraba, pero también sé que necesito demostrar que entiendo lo que significa el trabajo de verdad. Gracias por la oportunidad. Me giré hacia Jennifer. Tu madre puso en marcha antes de morir una fundación. El Fondo Comunitario Bárbara Warren ayuda a ancianos abandonados por sus familias. Compañía, entrega de comida, reparaciones en casa, conexión. Lo dirigió ella misma durante 2 años antes de que el cáncer se la llevara. Yo lo he mantenido, pero hacen falta más manos. Le pasé otra carpeta. Quiero que seas voluntaria allí, 20 horas a la semana durante al menos 6 meses. Conocerás a gente que está exactamente donde tú creías que estaba yo.
mayores, de medios modestos, aislados. Aprenderás lo que es el valor real cuando el dinero no es la medida. Jennifer abrió la carpeta y vio fotos de rostros ancianos, declaraciones de misión sobre dignidad y comunidad. Sí, lo haré, quiero hacerlo. Me levanté y caminé hasta la ventana con vistas al mar. También voy a crear una nueva iniciativa, el Fondo de Reconciliación Familiar Barbara Warren, $5 millones para apoyar a familias que atraviesan conflictos como el nuestro. Terapia, mediación, educación financiera, formación. Lo vuestro no es único, muchas familias se rompen por malentendidos sobre el dinero y el valor. Me di la vuelta. Vosotros seréis el primer caso práctico. Si hacéis el trabajo, David en su nuevo puesto, Jennifer como voluntaria, y reconstruís vuestros valores, vuestra historia será prueba de que la gente puede cambiar, de que las consecuencias pueden ser maestras y no solo castigos. Se miraron el uno al otro y luego a mí. Entendieron que ya no se trataba solo de ellos. Volví a sentarme, mi voz se suavizó. No hice nada de esto para destruiros. Lo hice porque te quiero, Jennifer, eres mi hija. Eres lo único que me queda de Bárbara. Pero amar no es aceptar cualquier cosa, a veces amar es mostrar verdades duras. Jennifer cruzó el despacho y me abrazó, de verdad, un abrazo desesperado, agradecido y lleno de arrepentimiento. Lo siento tanto, papá, te demostraré que he cambiado, lo prometo. David se levantó y me tendió la mano. Señor Warren, gracias por esta oportunidad, no la desperdiciaré. Le estreché la mano con firmeza. Llámame Clifton, somos familia. La familia no siempre se lleva bien, pero la familia no se rinde los unos con los otros. Un mes después, en septiembre, visité el centro del Fondo Comunitario Barbara Warren un jueves por la tarde. Jennifer estaba allí ayudando a un anciano llamado Harold con la compra y escuchando con paciencia sus historias sobre una hija distanciada. Nuestros ojos se encontraron al otro lado del centro y vi comprensión en los suyos. Ahora lo entendía, veía el valor de Harold no en su cuenta bancaria sino en su dignidad, en su humanidad. David llevaba ese mes trabajando en la sede de Warren's Elite Dining gestionando presupuestos. Sus antiguos colegas lo veían a veces en entornos profesionales, ya no como el gestor de patrimonios ostentoso, sino como un profesional competente de operaciones. Algunos se burlaban, otros respetaban la humildad necesaria para empezar de nuevo. A David ya no le importaban sus opiniones. Jennifer y David se habían mudado de la casa cara de Coconut Grove a un piso modesto en Coral Gables, a 3 manzanas de mi casa. Me invitaban a cenas sencillas, la conversación fluía sin máscaras. Jennifer me preguntaba por Bárbara, por los primeros años de los restaurantes, por los valores que importaban. Yo contaba historias, compartía lo que había aprendido y sentía algo que no sentía desde hacía 3 años. Conexión familiar auténtica. El domingo por la noche los 3 estábamos en Azure Coast para la primera cena benéfica del fondo. Jennifer ayudó a organizarla, David gestionó las finanzas y yo me puse al podio a presentar el Fondo de Reconciliación Familiar Barbara Warren, contando nuestra historia de forma anónima, cuidada pero honesta. La de un padre y una hija que se perdieron y se volvieron a encontrar. Jennifer me observaba desde el fondo de la sala, con lágrimas corriéndole por las mejillas al verme honrado no por mi riqueza sino por mi sabiduría. Esa noche me quedé de pie junto a la ventana de mi dormitorio con la foto de Bárbara en las manos. Hice lo que tú habrías querido, susurré, la enseñé, no la destruí, la salvé. En mi móvil había un mensaje de Jennifer. Gracias por no rendirte conmigo, papá, mamá estaría orgullosa de quien eres, espero algún día poder hacerla sentir orgullosa de en quien me he convertido. Le respondí, ya lo está, yo también. Dejé el teléfono y la foto, apagué la luz y dormí tranquilo por primera vez en semanas, no porque hubiera ganado, sino porque hice lo que importaba. Amé lo suficiente a mi hija como para mostrarle la verdad, y ella me amó lo suficiente como para aprender de ella. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te ha hecho sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.